planteamos, que creo que es importante plantearse, bueno, ¿por qué la historia ha invisibilizado a las mujeres? ¿Por qué la arqueología no ha tenido en cuenta a las mujeres a la hora de hacer los discursos históricos? Cuando nos planteamos, yo creo que es importante conocer cuál es el desarrollo también desde el punto de vista epistemológico y ontológico de nuestra disciplina, saber por qué no se han contado con las mujeres, ¿no? Y cuando nos preguntamos, bueno, vale, es verdad que esto es una construcción cultural, que la arqueología, incluso es curioso porque esa arqueología que se genera en el 19 empieza a poner de manifiesto que hay una serie de temáticas que son las que explican la historia. Y eso tiene que ver sobre todo con la tecnología, pero con una tecnología muy determinada, que tiene que ver con la metalurgia, con la industria de piedra tallada, con esas cuestiones. Empieza a interesarse por temas sobre todo relacionados con el poder, con el uso del poder, con la jerarquización social, pone de manifiesto todos esos temas y deja aparte otros muchos, ¿no? Que tienen también pues, con la cohesión social, con el desarrollo de determinadas actividades. Como digo, por la arqueología han pasado grandes paradigmas teóricos. Tenemos el paradigma de esa arqueología más tradicional, pero luego vino la arqueología funcionalista, y vino la arqueología marxista, y vino el procesualismo y el postprocesualismo. Pero el problema es que todas esas cuestiones teóricas, esos grandes paradigmas teóricos, han seguido observando esos mismos elementos. Es decir, lo han hecho evidentemente desde posiciones muy distintas, de posiciones teóricas e ideológicas muy distintas, pero han seguido mirando cómo se construye el poder, han seguido mirando cómo se construye la jerarquización, cómo se producen los procesos de jerarquización social, cómo hay determinadas tecnologías o determinados desarrollos económicos que son los que hacen mover las sociedades, y han dejado sin mirar otras muchas cuestiones. Lo que hace la arqueología feminista es que abre el ámbito, abre la mirada sobre el pasado. No se limita solo, que también, a mirar esas cosas que se han estado mirando, sino que dice, vamos a abrir un poquito más el espectro para hacer que entre más gente a formar parte del discurso histórico, entre más actividades, entre más conocimiento, entre más experiencia a formar parte del discurso histórico. Claro, es verdad, como hemos dicho antes, que las mujeres han estado identificadas y siguen estando identificadas con determinadas actividades que en la actualidad denominamos actividades domésticas, con la enorme carga peyorativa que conllevan, porque se considera que son actividades que no requieren conocimiento, que no requieren tecnología, que no suponen innovación para las sociedades, etcétera, 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 ¿no? Eso es, bueno, pues son las labores de las mujeres, los trabajos de las mujeres, como si no tuvieran significación económica, histórica o social. Claro, cuando nos ponemos a mirar realmente qué significan esas actividades para las sociedades, nos damos cuenta de que estamos minusvalorando las únicas actividades que son estructurales en todas las sociedades. Es decir, hay sociedades en la actualidad que viven perfectamente sin metalurgia, o sin cerámica, o sin agricultura, y son sociedades perfectas, completas y complejas. No son sociedades en tránsito a ser lo que somos nosotros, en absoluto. Son sociedades perfectas, complejas y completas, que han sufrido sus propias transformaciones sociales a lo largo de decenas de miles de años. Pero esas sociedades siguen cuidando de la salud y del cuidado del cuerpo, siguen necesitando el abastecimiento y el procesado de alimentos, siguen necesitando realizar acciones de socialización, siguen necesitando adecuar los espacios de vida. Esas actividades son estructurales en cualquier sociedad. No hay sociedad que pueda sobrevivir si no las hace. No hay sociedad que pueda vivir, la podrá articular de una manera o de otra, pero no hay sociedades que puedan sobrevivir sin hacer estas actividades que connotamos de manera tan negativa. Y las connotamos de manera negativa porque las hacen las mujeres, y las mujeres tienen una connotación negativa porque hacen esas actividades. Y así hemos construido un círculo vicioso en el que las mujeres y las actividades están subvaloradas, están subrepresentadas, están absolutamente excluidas del discurso histórico. Claro, es verdad que para volverlas a poner en el centro del discurso histórico, que es lo que pretendemos, luego veremos si hay actividades que en una sociedad las hacen las mujeres o no, si hay actividades que en otras sociedades las hacen los hombres. Esto es una construcción cultural y cada sociedad construye
construye esa realidad de manera distinta, una división sexual del trabajo que cada sociedad articula de manera distinta. El problema no está en que las mujeres hagan determinadas actividades, el problema está en el valor que damos, el valor social, económico e incluso político que le damos a esas actividades. Por tanto, lo que tenemos que hacer es cambiar el chip. Nosotras queremos poner esas actividades en el centro de la explicación histórica, porque es evidente que cuestiones como la metalurgia o la piedra tallada o la agricultura explican las sociedades, pero también explican las sociedades la forma de cocinar el alimento, porque lleva mucha carga ideológica, económica y tecnológica detrás, cosa que no miramos cuando hablamos del cocinado, por ejemplo. Tiene mucha carga ideológica, temas como la salud y el cuidado del cuerpo, y hay mucho de decisión política y social en esas sociedades que las practican. Luego lo veremos, por ejemplo, con el tema de la lactancia. Entonces, por tanto, no es verdad que no sean estructurales, no es verdad que no nos cuenten cosas de esas sociedades, no es verdad que no tengan tecnología o que no supongan innovación, como veremos. Pero para eso, evidentemente, una de las cosas que tenemos que hacer es cambiar o darle la vuelta a dos conceptos fundamentales, que son el de cotidianidad y el de tecnología. Estamos acostumbrados a construir la historia a través de grandes hitos, de manera que pues, hacemos una historia política, una historia social y no hacemos una historia de la cotidianidad, como si la cotidianidad, lo rutinario, lo cíclico, no fuera importante para construir también historia. Y luego tenemos que cambiar nuestro concepto de tecnología, porque no podemos considerar tecnología solo aquello que ocurre en las grandes estructuras siderúrgicas o las grandes instalaciones económicas, ¿no? Las que suponen una inversión grandísima o las que tienen una tecnología, una alta tecnología altamente especializada. Es que tecnología es poner, bueno, aquí pues sería hacer un puchero o hacer unas lentejas, implica tecnología porque implica proceso técnico, y que ese puchero, que ese plato de comida se haya realizado desde hace cientos de años, no significa que se haya realizado igual, y no significa que no haya habido avance tecnológico, y que no hayamos cambiado las formas de hacerlo, y que no estemos utilizando otra estructura, otro utensilio, otro instrumento para hacer ese trabajo, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos que revisar los conceptos de cotidianidad y de tecnología para ello. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a hablar algunos ejemplos de estas actividades de mantenimiento que no hemos visto a lo largo de la historia, porque en cualquiera de los manuales que podemos ver hoy día sobre prehistoria y que se imparten en los grados de arqueología de España, estos temas, estas cuestiones no las vemos en esos manuales. Por ejemplo, no vemos nada relacionado con el parto. Es evidente que partos se han producido siempre, ¿vale? Pero lo hemos naturalizado tanto que no le hemos dado carácter social a todo el trabajo y todo lo que conlleva parir y criar y gestar. Hay algunos ejemplos, evidentemente, de los que nos llega a nosotros el rastro, bueno, nos llega el rastro arqueológico de todo, porque evidentemente estamos aquí porque ha habido partos exitosos a lo largo de la historia, si no, nos habríamos extinguido, pero de realmente lo que nos llega desde el punto de vista arqueológico son aquellos partos que son partos fallidos. Y hay partos fallidos. Por ejemplo, aquí tienen un ejemplo de un parto en un yacimiento de la Edad del Bronce, calculando 1500, 1400 antes de Cristo. Bueno, pues una señora que tiene un parto distócico, es decir, que el niño, el bebé, la criatura saca el bracito por el canal de parto antes del resto del cuerpo, y en ese momento no hay solución para ese parto. Hoy sí haríamos una cesárea, haríamos alguna técnica para situar a la criatura de otra manera, pero en ese momento, pues, bueno, pues aquí tienen todavía la cabecita de la criatura dentro del útero materno, ¿no? O estos huesos también de la Edad del Bronce, del mismo momento, del sureste de la península ibérica, en el que también, bueno, pues no sabemos si es un parto fallido o un parto a término que no terminó, ¿vale? Pero está claro que también aquí tenemos una serie de huesos de criaturas que están vinculados a esa madre, ¿no? A ese cuerpo femenino. A mí me dicen las compañeras antropólogas que deberíamos revisar las bolsas de huesos de fauna, lo que se ha considerado fauna en los yacimientos arqueológicos, porque dicen que es probable que hayamos perdido muchos fetos, muchos bebés a término en esas bolsas de fauna. ¿Por qué no hayamos sabido identificarlas? Porque es que
es que no hemos visto siquiera los partos, no lo hemos tenido, no lo hemos imaginado, no lo hemos pensado y por tanto no lo hemos visto en el registro arqueológico, ¿no? Y eso es una cosa a tener en cuenta. O cuando hablamos de alimentación infantil, por ejemplo, aquí tienen, bueno, pues todos los procesos de lactancia y de destete que ahora mismo podemos argumentar muy bien y que podemos conocer bien porque, bueno, pues podemos analizar los isótopos de nitrógeno y carbono, que no son los que nos marcan la dieta, y sabemos que los individuos infantiles que se están alimentando a través de leche materna, pues tienen, tienen un nivel trófico, en la cadena trófica están muy alto, están por encima de los omnívoros, del adulto, están absolutamente arriba en el nivel de la cadena trófica y a partir de la introducción de otros alimentos, de alimentos para adultos, ese nivel empieza a bajar hasta que se sitúa en el mismo nivel que los adultos. Eso puede empezar aproximadamente en el año, en las porciones de la prehistoria que conocemos, pues aproximadamente en el primer año de vida ya se deja de hacer una lactancia exclusivamente, o sea, una lactancia materna y empiezan a descender hasta que ya alrededor de los 5 o 6 años, esas criaturas ya se están alimentando única y exclusivamente con alimentos para adultos. Pero ahí tenemos mucha innovación, porque aquí tienen esto, no es exactamente un ejemplo de la península ibérica, es un ejemplo de China, pero es una necrópolis china, en la que, que los cuerpos están momificados, pero es de la misma época, digamos, temporal, también hace unos 2.500 años, perdona, hace 4.500 años, y es una criatura de unos 3 años de edad que está enterrada con una ubre de vaca seca, como ven aquí, y con un cuerno de vaca a la que le han roto, le han quitado la última parte y le han puesto un tejidito para fabricar un biberón. Esto es innovación tecnológica. Es tan innovación tecnológica como cualquiera de los elementos que podamos encontrar en el registro arqueológico, porque soluciona tecnológicamente un problema, que es la alimentación infantil. Y por tanto, no podemos negar que esto sea innovación, que sea tecnología, que sean cuestiones que están innovando. De hecho, hay muchas antropólogas norteamericanas que vinculan el perfeccionamiento de la cerámica, de la tecnología cerámica, con la necesidad de mejorar la alimentación infantil, es decir, de hacer recipientes que puedan cocer a temperaturas más altas durante más tiempo para hacer consumibles esos elementos, bueno, saben que el alimento sustitutivo de la leche materna pues suelen ser gachas, papillas, hechas con agua o con leche de otros animales y con cereales, pero que son muy indigestos y que a las criaturas en un principio les cuesta mucho asimilar. Si tú lo sometes a altas temperaturas, ese es mucho más fácil de asimilar por su estómago y por su aparato digestivo, y por tanto el que se alcancen temperaturas más altas durante más tiempo hace más comestible esos alimentos y por tanto más exitoso. Es un proceso tecnológico y técnico y un proceso de innovación. Pero también hay decisiones sociales. Cuando miramos la lactancia como una cuestión única y exclusivamente natural o esencial, estamos eliminando gran parte de la capacidad explicativa, porque sabemos que hay sociedades en las que el mantenimiento de la lactancia a niños que tienen problemas sanitarios, problemas de salud, niños que están enfermos, niñas que están enfermas, ese mantenimiento de la lactancia materna por encima del tiempo que se está manteniendo, que se está dando de mamar a otros niños dentro de esa misma población, hace que podamos considerar que son decisiones culturales y sociales, decisiones casi de salud pública, para que esos niños sobrevivan más tiempo. O sabemos también que hay sociedades en las que los niños están amamantándose durante más tiempo que las niñas porque son elementos que tienen más valor y por tanto, pues si tiene que sobrevivir alguien y tenemos que darle a alguien más oportunidades de vida, van a ser a los niños que a las niñas. Y eso son decisiones culturales y políticas. Y por tanto, pues como vemos una cuestión que hemos naturalizado durante mucho tiempo, como es la lactancia, pues vemos cómo tiene repercusiones tecnológicas, tiene repercusiones económicas y tiene repercusiones sociales y culturales. O el tema de los cuidados, ¿no? También sí que volvemos a la península ibérica, al sureste de la península ibérica, y es un ejemplo de un enterramiento de un niño menor de 18 meses. En este momento, en esta cultura de la edad del bronce, que en el sur de la península ibérica denominamos cultura del Argar,
esos individuos infantiles se entierran muchos de esos individuos infantiles se entierran en urnas perfectas. De hecho, la tecnología cerámica de Largares tiene una alta estandarización y tiene una alta calidad, tanto en la tecnología como en la tipología. Pero hay un poblado en Almería, en el sur, como digo, en el sureste de la península ibérica, un poblado que se llama Gatas, en el que hay al menos 2 o 3 criaturas que son menores de 18 meses y que están enterrados en este tipo de urnas tan mal hechas. Están muy mal hechas. Estas urnas no son normales para el Largar. Hay niños en otros yacimientos arqueológicos menores de 18 meses que se entierran en ese tipo de urnas tan perfectas y tan estandarizadas en su tipología. Pero en este poblado se ve que por alguna razón hay niños que no están incluidos en la norma de enterramiento. Pero para esa familia, a mí me da igual que sea su madre, su hermana, su tía, su padre, me da igual. Para ese grupo familiar es tan importante que esos niños se entierren dentro de la norma que fabrican la urna ellos mismos. Y hacen una urna mal hecha y mal fabricada porque no tienen la capacidad tecnológica de hacerla, porque no son artesanos. Y hay una especialización y no son artesanos. Entonces fabrican urnas mal hechas, pero entierran a su hijo o a su hija en ese contexto, en un contexto en el que la norma es muy importante. A mí me recuerda esto cuando en el siglo XVII, en Irlanda, por ejemplo, pues hay en los archivos encontramos denuncias en la policía de mujeres que por la noche se han saltado las tapias de los cementerios para enterrar a sus hijos no bautizados en terreno sacro, porque no se permite el entierro en terreno sacro de niños no bautizados. Esos niños tienen que estar enterrados, bueno, pues hay muchos lugares simbólicos, es toda una tipología de lugares, cruces de camino, playa, encrucijadas, hay lugares, pero hay madres que están tan deseando que se entierren dentro de la norma social que les corresponde, que saltan por la noche las tapias de los cementerios para poder enterrar a sus hijos dentro de ese suelo sagrado, ¿no? Por tanto, eso es lo que nos hace ver es la importancia de la norma. Y este tipo de ejemplos son tan importantes para conocer la norma de enterramiento como los ajuares de los adultos. Por tanto, mirar a los individuos infantiles de esas sociedades, comprender cómo se desarrollan todo esto que podríamos denominar prácticas maternales, nos da mucha información sobre las poblaciones del pasado, ¿no? ¿Qué hacemos en Paz Women? Pues en Paz Women, eso han sido solamente algunos ejemplos, podríamos estar hablando mucho más tiempo de alimentación, de mantenimiento de los espacios, de socialización, pero bueno, he querido poner estos ejemplos porque tenía interés en terminar con una serie de ejemplos que estamos haciendo desde Paz Women. ¿Qué es Paz Women? Pues Paz Women es un proyecto que llevamos trabajando pues desde el año 2007, aunque nosotras como grupo nos conocemos y trabajamos desde bastante tiempo antes, pero es un proyecto en el que nos unimos investigadoras, profesoras de universidad, gestoras del patrimonio, directoras del museo, conservadoras del museo, profesoras de didáctica de las ciencias sociales. Nos unimos porque nos dimos cuenta en un momento determinado que ya sabíamos muchas cosas sobre las mujeres en la prehistoria, pero que cuando íbamos a un museo o cuando abríamos una revista de divulgación científica o cogíamos un manual de cualquier momento de la educación, ya fuera primaria, secundaria o universitaria, de esto no aparecía nada. De las mujeres, de las experiencias de las mujeres, del conocimiento de las mujeres, esto no aparece en ningún sitio. Ni aparecen los yacimientos arqueológicos cuando se explican, en los centros de interpretación, ni por supuesto aparecen en los museos, incluso en los museos que han sido recientemente abiertos, en los discursos todavía dejan mucho que desear sobre las mujeres. Y decidimos que, bueno, íbamos a seguir, por supuesto, denunciando esta idea de que, pues bueno, pues que no éramos, que nuestras investigaciones de 20, 25 años no quedaban reflejadas, no íbamos a seguir quejando, íbamos a seguir, entre comillas, denunciándolo, pero decidimos ser proactivas. Y decidimos que lo que no se hiciera lo íbamos a hacer nosotras, que no íbamos a esperar a que nadie lo hiciera por nosotras. Y por tanto, pues lo que hicimos es unirnos a un grupo de compañeras y generamos este recurso web, que se llama pazwomen.net. Ahí lo tienen y, bueno, y ahí les voy a explicar un poco qué es lo que hacemos.
PassWomen desde el primer momento ha estado vinculado a proyectos de investigación financiados por el Estado. Empezamos, como digo, en 2007 en un proyecto financiado por el Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad, liderado por Paloma González Marceno, una profesora de la Autónoma de Barcelona, que también lideró el segundo que nos concedió el gobierno autonómico de Cataluña, o el siguiente, el que vino después, uno que ha liderado Carmen Ríquez Cuenca, una profesora, una catedrática de prehistoria de la Universidad de Jaén, y ahora, bueno, pues ya les contaré en el que estamos ahora, ¿no? Pero siempre hemos tenido esa vinculación con la investigación y los recursos los hemos obtenido de esos proyectos de investigación. Aquí estamos quienes somos, quienes formamos este grupo, que como digo, pues está compuesto por 7 universidades, 8 universidades distintas, no, 7 universidades distintas, la Universidad de Jaén, la Universidad de Granada, la Pompeu Fabra de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, la Universidad de Valencia, la Diputación de Valencia, porque está implicado el Museo de Prehistoria de Valencia, y la Universidad de Tübingen. Y bueno, aquí tienen a las que somos, que estamos trabajando en este momento, en este proyecto, y que, como digo, no solo respondemos a perfiles profesionales diferentes, sino que además nos dedicamos a momentos históricos diferentes, desde el Paleolítico hasta, llegamos, en este caso, en este proyecto, llegamos hasta la llegada del mundo romano a la península ibérica, ¿vale? Ese es más o menos el contexto. Ahora les contaré otro por dónde estamos ampliando, pero el proyecto central llegamos hasta ahí. ¿Qué es lo que hacemos en PassWomen? Pues en PassWomen lo que hacemos, perdonen, es contar de otra manera las cosas contar las cosas que no se cuentan en esos manuales, en esos museos, en esos centros de interpretación. ¿Por qué es tan importante que lo contemos? Porque cuando una niña o una mujer entra a un museo, que es el sitio donde contamos la historia de quiénes somos, y no se ven reflejadas porque no se ven en esos museos, entienden que quien han hecho esos museos, quienes han diseñado esos museos, son personas que son especialistas, y evidentemente lo son. Y por tanto, pues se creen los discursos históricos que aparecen ahí. Por ejemplo, aquí en Granada tenemos un magnífico parque de la ciencia, y cuando yo arqueóloga, no pongo en duda los discursos que se dan sobre galaxias, circulación de la sangre, isótopos o cualquier otra cosa, porque entiendo que quienes han hecho esos discursos saben de lo que están hablando. Por tanto, si yo entro a un museo de historia y allí no hay mujeres ni nada que se le parezca, o cuando aparecen en un segundo plano, o aparecen de forma pasiva, aparecen mujeres pasivas, entiendo que las mujeres no han estado construyendo los discursos históricos, las mujeres no han sido importantes en esas sociedades. Mientras que el niño, el chico, el hombre que entra a ese museo va a decir, fíjate, ¿quién ha hecho la sociedad como es? He sido yo, no has sido tú. Y eso sitúa inmediatamente a las chicas en una posición de desigualdad, que conlleva otras muchas cuestiones. Por tanto, lo que queremos hacer es poner de manifiesto que hay otras muchas actividades que son cruciales, fundamentales, que nos dan muchísima información que no hemos tenido en cuenta. Y por tanto, pues hablamos del cuidado de las personas, de procurar el alimento, de construir la comunidad, de cómo son los espacios de vida o de las tecnologías que denominamos cotidianas. Y vamos haciendo pues discursos que tienen una parte que generamos una imagen, porque hay muy pocas imágenes de la presencia de las mujeres en esas poblaciones del pasado, construimos una imagen, tenemos un pequeño museo, es decir, vinculamos cultura material a esas actividades para que se vea que aparecen en el registro arqueológico, y finalmente lo que hacemos es, damos unas pinceladas breves de cuáles son las técnicas analíticas que se trabajan para conseguir esos resultados. Porque lo que queremos poner siempre de manifiesto es que detrás de cada una de estas imágenes que generamos, o detrás de cada uno de los recursos que generamos, ahí hay ciencia, hay investigación científica. No es un discurso que nos inventamos, no es un cuento que nos queremos inventar, es que hay mucha investigación detrás. Entonces, por ejemplo, les voy a poner algunas cuestiones. Hemos representado un parto, no hay representaciones de parto en la prehistoria. Bueno, pues en esto las compañeras del mundo íbero, de las mujeres de la edad del hierro, es justo el momento, el milenio anterior a la llegada de los romanos, digamos, sucede en ese primer
en ese milenio antes de nuestra era, pues las compañeras del Instituto de Arqueología Íbera de Jaén, junto con una compañera que está en Paz Women, que es una antropóloga física, que además ella es matrona, ella atiende partos diariamente, junto con una dibujante, recrearon este momento del parto del mundo íbero, ¿no? Porque bueno, pues el parto existe y se produce cotidianamente y se hace esa propuesta de representación, de recreación, que como ven está muy trabajada, porque está trabajada por especialistas de las distintas ramas, más pues a dibujante que también bueno, pues pone de manifiesto o señala cuáles son los elementos fundamentales. Un conocimiento construido de manera conjunta. Por ponerle otros, pues que cuando hablamos de maternidad hablamos de lactancia, pero también hablamos de los utensilios que se utilizan cuando ya no se da de mamar, sino que lo que se hace es que se utilizan otros elementos. Bueno, pues ponemos de manifiesto esa cultura material relacionada con la lactancia. O el cuidado, el cartel de esta conferencia es una parte de este dibujo que representa realmente, todos estos dibujos representan yacimientos reales. Este, por ejemplo, es una recreación del poblado de los Millares, de la Edad del Cobre, que es un poquito más antiguo de lo que le estaba comentando antes, 3.500 años antes de nuestra era aproximadamente. Bueno, pues hablamos del cuidado, de los utensilios que hacen falta, de los conocimientos que hacen falta, de los recursos medicinales que hacen falta para curar y que se conocen pues, desde hace bastantes miles de años. Bueno, pues representamos ese cuidado. O representamos la socialización de esos individuos, de esas niñas y de esos niños, ¿no? Con rituales, con ritos de paso, como este es muy bonito del mundo íbero, en el que las niñas, cuando llegan a un momento determinado, lo que hacen es que cortan sus trenzas, se cortan el pelo y se ponen el velo, y las trenzas, con eso que están normalmente adornadas con estos aretes que ven aquí, se depositan en los santuarios. Evidentemente del pelo no nos queda nada, pero nos quedan esos aretes de hierro que demuestran cómo se producen esos procesos de ritos de paso, como esos procesos de socialización de las niñas en el mundo íbero. O el aprendizaje, bueno, pues porque también para ser individuos productivos y a una edad no muy tardía hay que empezar con el aprendizaje desde edades tempranas, ¿no? Bueno, pues aquí hay una serie de imágenes en las que se representan, pues en este caso, pues el aprendizaje de la tecnología cerámica. Y también tenemos en la prueba arqueológica el elemento de cultura material que nos señala que esa es una realidad y además bueno, pues lo vemos reflejado en esta imagen. Como he dicho, vemos el dibujo, explicamos un poquito de qué va el recurso que estamos utilizando, exponemos aquí qué objetos están relacionados, por qué objetos sabemos que eso se produce y estudiamos los rastros arqueológicos a través de la analítica. De manera que, de manera muy cercana y muy visual, la gente pueda entender un proceso tecnológico o una actividad que está refrendada, que se muestra en una imagen, en una recreación que intentamos que sea lo más fiel posible y que está refrendada por un objeto arqueológico y por una serie de rastros arqueológicos, ¿no? Una serie de analíticas que podemos hacer. Evidentemente también tenemos en Paz Women nuestro canal de YouTube en el que se van colgando pues, los distintos recursos que vamos generando e intentamos ser activas en redes sociales porque sabemos que las redes sociales son un elemento fundamental para la comunicación y para poder llegar a aquellos lugares en los que no llegamos porque todavía hay cauces demasiado cerrados, ¿no? Yo les diré que, por ejemplo, el museo que más mujeres tiene, el museo arqueológico que más mujeres representa en España es el de Almería y tiene un 33% de mujeres, es decir, de cada 3 figuras representadas, una es una mujer y es el que más tiene. Hay otros museos españoles que bueno, pues tienen un 12% de mujeres, un 20% de mujeres, un 25% de mujeres, de manera que bueno, pues siguen estando infrarrepresentadas. Como no entramos por eso, o lo hacemos a través de exposiciones temporales,
o lo hacemos a través de estos recursos que, bueno, que nos permiten llegar a un montón de gente de la que, si no, pues sería muy, muy poco probable llegar. Entonces, bueno, pues tenemos nuestros perfiles en todos estos lugares y, como digo, lo que hemos hecho es que, digamos que a Past Women, como proyecto, como página web, están naciendo desarrollos distintos. Uno de los desarrollos que nos han aprobado en los últimos tiempos es una red temática del Ministerio de Ciencia e Innovación, que tenemos para 2 años y que lo que hemos hecho es generar una red, es decir, una red que se va ampliando y que hemos incluido a compañeras de otras universidades que nos van a permitir llegar un poco más lejos temporalmente, de manera que hemos incluido el mundo griego y romano en la península ibérica para los próximos años. Como digo, uniendo un grupo que entre las que estábamos y las que participamos en esta red, pues ya hay 30 investigadoras, 30 gestoras que estamos trabajando en esos elementos, ¿no? Y lo que vamos a intentar sobre todo es eso, intentar definir bien, darle una pensada a nuestra página web otra vez, ampliar, como digo, buscar nuevos recursos, ampliar nuestra temporalidad un poquito más, avanzar un poquito más en temporalidad. Bueno, ahí tenemos esa red temática que ya estamos trabajando. También nos acaban, como he dicho, estos proyectos siempre tienen que estar soportados por proyectos de investigación con financiación. Bueno, pues a principios de año también nos concedieron un proyecto de investigación que está relacionado con la investigación, la innovación y la difusión de la prehistoria de las mujeres, y que hemos centrado un poquito más en temas como el cuerpo desde lo iconográfico, desde lo antropológico, desde lo simbólico, desde lo representativo, es decir, de cómo divulgamos esos cuerpos, y que hemos denominado tecnologías del cuerpo, que lo tendremos para 3 años, este año y 2 más, hasta finales del 2022, en el que vamos a seguir generando recursos para Past Women. Y también hace pocos días nos confirmaron un proyecto de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en la que vamos a trabajar con un segmento de edad que consideramos que es fundamental, que es el de los 14 a los 18 años. Porque, bueno, pues que consideramos que es un segmento importante, y lo que vamos a plantearle estamos buscando fórmulas distintas, pero de manera, digamos, muy participativa, lanzar preguntas sobre qué opinan de determinados temas, y que ellos mismos, el alumnado de secundaria de los institutos españoles, pues nos contesten de manera creativa, con vídeo, con los recursos que quieran, que investiguen y que contesten a estas preguntas, ¿no? También enfocados en eso, buscando a las mujeres en el pasado. Bien, para terminar, como digo, pues también entre estas cosas que hacemos de los recursos, de esa idea de plasmar la información que seguimos haciendo, es decir, esto es una cuestión que nos une, una cuestión paralela, porque cada una seguimos haciendo nuestras investigaciones y seguimos abundando en ese conocimiento de las mujeres y de la infancia en el pasado, y esto es una construcción que hacemos de forma paralela. Porque una cosa que hemos descubierto es que funcionar en red es muy importante, la sororidad entre nosotras siempre ha sido un elemento fundamental para sostenernos, porque, bueno, pues no siempre ha sido fácil hablar tampoco es que resulte excesivamente fácil en todos los lugares, pero no ha sido fácil, y menos hace 20 o 25 años, hablar de feminismo en un contexto tan tradicional como es el de la arqueología, que sigue siendo pues un contexto muy tradicional, o durante mucho tiempo ha sido un contexto muy tradicional. Entonces, bueno, pues digamos que ha sido una forma de mantenernos a flote, de contarlas unas con las otras, de crear referentes entre nosotras, de manera que nuestro grupo es muy potente, porque hemos trabajado durante muchos años en generar una red potente de investigadoras a lo largo de España que fuésemos capaces de trabajar en estos temas. Como digo, entre una de las cosas que hacemos es que todos los años hacemos un calendario, y bueno, aquí tienen el mes de julio, que representa la edad del cobre, y una actividad pues, relacionada con la recogida del cereal en este caso, y bueno, es un calendario que se pueden descargar perfectamente y de forma, por supuesto, gratuita de la página web, y que pueden imprimir en un formato a tamaño grande, y bueno, que también lo que hacemos, nos llegan, por ejemplo, conversaciones de compañeras
de compañeras que son maestras en colegios que todos los meses empiezan hablando de mujeres en la prehistoria porque utilizan el calendario para empezar el mes contando historias de mujeres porque en sus currículum no aparecen o en sus libros de texto no aparecen. Como ven, lo que quería contarles es un poquito cómo hemos venido desarrollando cómo se ha construido el discurso histórico en arqueología, de una manera muy determinada, cómo la investigación es el elemento fundamental que tenemos para deconstruir esos estereotipos y para deconstruir esas cuestiones, y cómo la difusión y el compartir con la ciudadanía y la sociedad los descubrimientos que vamos haciendo, las conclusiones a las que vamos llegando, pueden servir para transformar la sociedad en la que vivimos, que es al fin y al cabo lo que pretendemos desde Past Women. Así que nada más, yo si quieren ahora, pues no sé, Luis, si quieres que pasemos a un turno de preguntas o cómo lo hacemos. Sí, por favor, quería comunicarles que primero agradecerte y comunicarles que en 2 minutos se va a cortar, pero invitarles porque seguro que hay muchas preguntas y disculpar el formato porque hemos tenido problemas con el Zoom. Para reconectarnos voy a mandar he mandado un link, voy a mandar un link por el chat para conectarnos. Por favor, podemos hacer tal vez las preguntas y luego reconectarnos. Las personas que quieran hacer preguntas pueden habilitar el micrófono, por favor. Mientras están preparando preguntas y copio en el chat el vínculo, es el mismo en Hola, realidad, ¿sí? hola, hola. ¿Me escucha? Sí, Sí, Margarita, la verdad me encantó mucho la charla que hizo, reflexionar acerca de la mujer del pasado. Es un trabajo muy duro, realmente, y me alegra que estén trabajando, ¿no? A través de su proyecto que viene desarrollando a partir del 2007, 2008, ¿no? 2007, sí, eso entendí. Yo le comento que, bueno, soy estudiante de la Universidad Mayor de San Andrés, tesista, arqueóloga. Bueno, hice un trabajo el 2008, un artículo acerca de la mujer. Se trataba sobre un estudio acerca de las figuras y vasijas antropológicas